Ok. Vamos a ver qué rollo. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz y esto es Filosofía y así. Esta vez vamos a venir con un review de otro libro que se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Un libro bastante conocido por bastantes personas. No es un libro bastante filosófico, pero es como subfilosofía, de donde algunas corrientes filosóficas se agarran de ese tipo de libros, de este tipo de autores para crear sus propias filosofías. Entonces, ¿quién es Franz Kafka y por qué este libro y algunas de sus otras obras son tan aclamadas y tan conocidas? Franz Kafka es un chavalo era un chavalo que se hizo bastante famoso por algunas de sus cartas de su papá. Bastantes personas se relacionan con él porque se pueden proyectar en base a cómo Franz Kafka se exponía hacia su papá en algunas de sus cartas. No las he leído, pero tal vez me imagino yo que son algunos como traumas, algunas cosas que Franz Kafka vivió con su papá que no le parecían y tal vez una una gran mala experiencia con su papá. Y por medio de sus cuentos, él expresaba, tal vez inconscientemente o conscientemente, una manera de ver el mundo. En los libros de Franz Kafka, o en la mayoría de sus trabajos, se puede ver bastante un absurdismo, que es lo que Albert Camus llama como la vida sin sentido o el condicionamiento humano, lo que lleva a ser humano, lo que nos condena esta condición humana. Entonces, Franz Kafka, por medio de sus cuentos, de sus historias, de sus proyecciones de su papá o de bastantes trabajos que hizo, proyectos, se extiende sobre esta filosofía conscientemente del absurdismo, que es la vida sin sentido. Entonces, cómo uno puede llegar a vivir con el sinsentido de la vida por medio de simplemente aceptar el sinsentido y vivir con el absurdismo de la vida. Empezamos con Gregorio Samsa entonces. Gregorio Samsa es el personaje principal de esta historia. Gregorio Samsa es un trabajador como viajante de comercio, se podría decir, es decir, de que viaja para relacionarse o conectarse con las personas que su jefe le dicta. Es una persona muy trabajadora, bastante explotada. Su jefe es una persona bastante ruda, bastante hostil. Es una persona que lo quiere ahí trabajando siempre. Como les contaba entonces, Gregorio Santos es un trabajador que trabaja mucho, es el proveedor principal de su familia. Entonces, él trabaja bastante porque su papá ya es muy viejo para trabajar, su mamá me parece que solamente se ama de casa, entonces tal vez por las enfermedades, o no sé si lo especifican bien, pero simplemente no trabaja o no tiene la capacidad laboral, es decir, de que no sabe en qué se puede desempeñar para trabajar. Y tiene una hermana que es muy joven para trabajar, tiene 16 o 17 años. Eso me gustaría especificarlo, que es un punto muy importante, pero lo voy a mencionar después. Solamente quisiera que se recordaran que la edad de la hermana, que es de 16 a 17 años. La historia de Gregorio Samsa comienza con lo único fantasioso que va a transcurrir en la historia. Comienza con Gregorio Samsa como un día como cualquier otro, despertándose para tomar el tren para irse al trabajo, cuando en eso, postrado en su cama, se ve a sí mismo y se ve que es incapaz de moverse, se ve que es incapaz de levantarse, de doblar su cuerpo, y cuando abre los ojos y se ve a sí mismo, se ve convertido en un horrendo, enorme y asqueroso insecto. Después de ese punto en adelante, toda la historia de Gregorio Samsa se extiende sobre un surrealismo extremadamente riguroso, ya desde las expresiones, desde las acciones, desde todo el comportamiento humano que se desenvuelve sobre este evento, es completamente hiperrealista, es decir, de que lo hacen ver de la manera más realista que pueda ser posible. Y sí. Lo primero que piensa Gregorio Samsa al verse transformado en este enorme insecto, pues claramente también es muy importante hacerse saber que Gregorio Samsa sigue estando ahí adentro, es decir, la persona, la conciencia humana sigue estando en el insecto. Entonces, por eso mismo puede Gregorio Samsa seguir pensando y todo, aunque siga teniendo este cuerpo de insecto. Lo primero que llega a pensar Gregorio Samsa cuando es transformado en este insecto es que todo es un sueño. Él se piensa que todo va a pasar, que simplemente es una pesadilla, que tal vez la fatiga del trabajo, tal vez el simple hecho de estar preocupado bastante por su familia, cualquier otro tipo de factor puede haber contribuido para tener esta pesadilla. Después se va preocupando más porque ve que
familiares le están llamando y él sigue sin poderse mover, sigue sin poderse bajarse de la cama y se pone a preocupar porque tiene que irse al trabajo. Y él, en su mente, lo único preocupante o lo más preocupante, lo que se debe de estar ahorita preocupando, en vez de estar asimilando o pensando en el terror que es ser convertido en un insecto, él simplemente está preocupado porque va a faltar al trabajo y su patrón lo va a correr o su patrón va a estar demasiado molesto, sin saber que ni siquiera pudiese ir al trabajo. Está preocupado porque no puede moverse para ir al trabajo, no porque no puede ir al trabajo, ni siquiera está pensando en la condición insectificada, es decir, él solamente está preocupado porque no va a ir al trabajo. Cabe mencionar que es muy importante también que al principio Gregorio podía murmurar o susurrar, hablar palabras, todavía tenía esa memoria muscular, se podría decir, en que hacía que su mente pudiese hacer que sus cualidades insectificadas hicieran sonidos humanos. Eso es muy importante también porque como pasa el cuento, la mente de Gregorio Samsa se vuelve cada vez más débil y su insectificación le termina ganando a esta mente humana de Gregorio Samsa, la cual le termina quitando todas estas propiedades o cualidades humanas. Entonces es importante poner ese punto que al principio Gregorio Samsa todavía era bastante humano, era un insecto ya, estaba transformado en insecto, pero todavía podía hablar, todavía tenía estas gustos y necesidades un poco humanas. Poco a poco se le va viendo a Gregorio Samsa que cosas como la comida, cosas como el lugar en el que está, en el lugar en el que se suscita, los gustos por caminar por paredes empiezan a comenzar, cosas así que son necesidades más básicas para un insecto, se van viendo presentes conforme va extendiéndose la historia. Tal y como lo mencionaba también que la familia de Gregorio Samsa no trabaja, me parece que también es un aprovechamiento de parte de la familia o también el simple condicionamiento de tener a Gregorio Samsa ahí siempre. Gregorio Samsa era como una persona que daba todo de él para que nadie estuviera no contento, o sea, que nadie estuviera triste o que nadie estuviera insatisfecho con su trabajo. Lo podemos ver con su gerente, que él daba todo en su trabajo para que su gerente estuviera contento, y también en su familia. Su familia no trabajaba porque Gregorio Samsa era el que mantenía, era el principal proveedor de la casa. Entonces llega el punto de la historia en donde el gerente llega a la casa, tratan de abrir la puerta, está laqueada. Cuando abre la puerta, el gerente da pasos para atrás con una cara de terror, la mamá se desmaya y el papá se suelta llorando. No sé cuál es la reacción de la hermana, pero pues me parece que tiene que ser también igual, así como de horror, o sea, el vivir una fantasía. Se tiene que entender que aunque haya pasado algo tan fantasioso como que Gregorio Samsa sea un insecto, se tiene que entender el contexto en el que ponen la historia a los personajes, es decir, las ponen en un realismo absoluto en donde te pones a imaginar qué harías tú, cómo reaccionarías si tienes un hijo, un hermano que conociste toda tu vida como alguien normal y vives en este mundo en donde lo anormal o subnormal no es tan común, y de repente ves que tu hermano que cuidaste, que quisiste tanto tiempo, es convertido en un enorme insecto. Es cuando esa normalidad que tienes tú en la cabeza se borra por completo y todo lo que piensas como real o todo lo que piensas como normal se va a la basura, y es como una decadencia de ese razonamiento humano y te ves confundido, te ves aterrorizado, te ves triste, te ves sin palabras. Es decir, ¿cómo reaccionarías tú si te pasara eso con tu hermano, con tu hijo? Sería algo simplemente atemorizador o algo fuera de la experiencia humana. Y esto me hace pensar en una oración que resume bastante este cuento, en cómo Gregorio Samsa es una persona con cara de insecto. Y eso es lo que tal vez a mí se me hace lo más triste de esta historia, es de que hubiese estado bien, o no hubiese estado bien, pero hubiese estado menos doloroso que Gregorio Samsa se hubiese convertido en un insecto y que no hubiese sido capaz de ser consciente de su propia condición. Es decir, que fuese como un insecto sin lenguaje, sin autoconciencia, sin autopercepción, y que simplemente hubiese vivido así, como un insecto que solamente vive por sus necesidades. Mas no es así. El caso en esta historia es de que Gregorio Samsa sigue siendo consciente de su
de su condición. Y eso es lo que lo hace tan apegado al absurdismo de Albert Camus, que Albert Camus explica que como el sinsentido, el absurdismo de la vida solamente puede existir cuando uno se da cuenta de este mismo absurdo. Esto es lo que hace la condición humana, o en este caso, la condición de Gregorio Samsa, tan triste y tan dolorosa de llevar a cabo, porque se es consciente de la condición, como nosotros nos hacemos conscientes de la condición humana y del sinsentido. Gregorio Samsa es consciente de la insectificación y de las cosas diferentes y de las cualidades y de todo lo que le está cambiando. Y a lo que yo puedo decir sobre esa historia, en cómo también pudiese ser menos triste nuestra condición humana, así como nosotros nacemos siendo un humano y Gregorio Samsa se convirtió en un insecto. Si nosotros fuésemos tal vez también como ciervos, como cualquier otro animal que no fuese capaz de tener esta autopercepción, esta conciencia tan profunda para autoanalizarse, pudiese ser menos triste nuestra historia, pudiésemos ser un poco más felices, o simplemente no tener la concepción de felicidad y tristeza, y simplemente como el insecto que es Gregorio Samsa, vivir por nuestras necesidades. Después de lo de las manzanas, después de todo eso, después de que le quitaran sus pertenencias del cuarto, Gregorio Samsa en soledad, lleno de basura, lleno de excremento, en un estado bastante crítico para cualquier mente humana. Entonces simplemente fue una mente olvidada, una mente muerta y no reconocida, porque cuando una persona deja de ser reconocida, deja de tener ese contacto, deja de ser alguien en el mundo, es como si estuviese muerta, porque no es nada sin ese reconocimiento, sin ese contacto físico, sin ese contacto indirecto, lenguaje, hablar, expresarse. Entonces dejó de entender o querer tener esas necesidades básicas de un humano o de cualquier insecto vivo. La discusión sobre cómo deshacerse de él se hizo presente, inclusive creo enfrente de él. Los escuchaba hablar de cómo dejó de ser Gregorio Samsa, que esa cosa, que ese insecto no era Gregorio Samsa. En las últimas páginas muestra cómo ya Gregorio Samsa batalló y hizo un esfuerzo muy grande para poder caminar y darse la vuelta por la infección, por la poca comida, por el poco sueño, porque tampoco dormía. Se dice que cuando ya llega al cuarto, la hermana rápidamente va y le cierra la puerta. En un momento dado, Gregorio Samsa es incapaz de moverse, se da cuenta que es incapaz de moverse y tira la cabeza, y es cuando muere. Se acaba el libro de una manera súper triste. Gregorio Samsa vivió una vida horrenda. Gregorio Samsa, desde el momento en el que lo conocimos, sabíamos lo explotado que era, el aprovechamiento de parte de su familia y sus trabajadores y su gerente, su patrón, de cómo lo único cuerdo o las únicas experiencias buenas que tuvo Gregorio Samsa fueron cuando él mismo se hacía feliz. No cuando algo le pasaba y le tocaba ser feliz fuera de esto, sino que él mismo se proporcionó una felicidad desde su manera de ver el mundo. Entonces creo que este es un mensaje también muy importante en cómo el absurdo debe ser vivido y como lo dice Albert Camus, Sísifo debe imaginarse serse feliz. O sea, en el sentido de que se debe de uno pensar que aunque viva una vida horriblemente mala, que esté teniendo una experiencia y una condición horriblemente mal, que se debe imaginar uno siéndose feliz. La metamorfosis. Si llegan a ver un libro de estos sin un insecto en la portada, me dicen. Muchas gracias por todo, y esto es Filosofía y Así.